Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Dios, por tu amor. Gracias, papá, por ser bueno en toda circunstancia. Gracias porque, Señor, siempre tú tienes el control de todas las cosas. Gracias porque aún, Señor, el enemigo haya abierto, Señor, un resquicio, una puerta. Si confiamos en ti, tú lo vuelves en bendición, Señor. Gracias porque cada problema y cada situación nos hace más firmes delante de tu camino. Y podemos salir, Señor, siempre adelante por medio de confiar en tu nombre. Gracias, Padre. Quiero agradecerte, bendecirte esta noche. Y, Padre, que tú hagas tu voluntad por sobre todas las cosas. Oramos, Señor, por mis hermanos que están en complicaciones, por aquellos en su salud, Señor. Aún en cualquier situación oramos para que, Señor, tú estés en sus vidas y les des, Señor, tu gracia. Gracias, papito. Todo ayuda bien, dice tu palabra. Gracias, Señor, te entrego este tiempo, bendigo tu nombre, en el nombre de Jesús, amén, amén. Tome asiento, por favor. Cuando recordamos las palabras, cuánto peso tienen cuando viene de manos del enemigo. Y Jezabel fue una mujer que supo cómo hablar y qué decir. Y haciendo un poco de rememoranza y con las lecciones, su palabra se hizo rema en Elías, ¿ya? Y lo siguiente que vino en la vida de Elías fue miedo, mucho miedo. En Mateo dice que cuando abrimos una puerta, ¿se acuerdan? En la anterior clase habíamos hablado, a partir del libro de Génesis aparece la palabra miedo, ya no hay más esa palabra anterior. Pero cuando nosotros estudiamos la Biblia hemos dicho, ¿no?, que el miedo tiene dos connotaciones. La palabra yaré significa dos cosas: un miedo reverente, un miedo de maravillarse, un miedo de adoración, que le saco tal vez la palabra miedo, sino que es maravillarse, exaltar y adorar a Dios, un temor reverente, respetuoso delante de Dios. Pero a partir de la puerta abierta en Génesis entró otro tipo de miedo, otro tipo de temor. Un miedo a que el enemigo pueda destrozar, un miedo a que Dios haga algo, porque a partir de ahí Adán y Eva se esconden, ¿no ve? Ellos nunca se habían escondido. Entonces el miedo trae por consecuencia esconderse, ¿ya? Y se escondieron y empezaron a hacer argumentos suyos. Y una de las cosas más terribles que pasó fue que quitaron su cobertura de su vida, ¿no ve? Entonces esta puerta abre y Mateo 12:44 dice: entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. El miedo trae más consecuencias. O sea, cuando el enemigo sabe agarrar la puerta del miedo, esta puede traer consecuencias más funestas en nuestras vidas. Por eso es que el Señor en su palabra nos enseñó cómo pelear contra el miedo. Ahora, el miedo irracional, ¿no?, el miedo que no es de Dios. El miedo de Dios es reverente, ¿no? Es cuando uno viene a la iglesia, tiene un temor reverente del Señor, lo ama, se admira. Hebreos 2:14, solamente para recordar, dice: como los hijos comparten la sangre y la carne, de igual modo él participó de ambas, para que así por la muerte destruyera al que tenía el dominio de la muerte, o sea, al diablo. Él tenía el dominio. Hasta que Jesús vino, él le quitó esto. Miedo a la muerte, miedo a qué me va a pasar, miedo al futuro, miedo a muchas cosas. A partir de ahí Dios nos dio una libertad. No quiero decir que antes no había, pero la libertad plena fue aquí. Y liberar a los que por miedo a la muerte estaban de por vida sometidos a la esclavitud. O sea, ni siquiera por un momento, de por vida sometidos a la esclavitud. Ahora hemos dicho, ¿no?, en lo cognitivo, los pensamientos, imágenes negativas tienden a exagerar, a sobredimensionar los problemas. Habíamos hablado, ¿se acuerdan?, que un 80% es más imaginativo de lo que el miedo hace, hasta un 90%, y el 10% es de verdad lo que realmente sucede. En lo fisiológico hay cambios en el cuerpo, en el ritmo, corazón, etcétera, etcétera. Y en lo conductual tomamos determinaciones o nos paralizamos ante el miedo. Eso es lo que hablamos la anterior clase. ¿Se acuerdan que hemos hablado de esto, del cerebro? ¿Ya? Se dice que, bueno, hay una amígdala cerebral que hemos hablado, ¿ya?, que si lo vemos bien está situado ahí en el temporal, en los dos temporales, en el izquierdo y en el derecho.
Y esta amígdala tiene por función regular las emociones, ya no solamente la tristeza, el dolor y el miedo. Se dice que muchos problemas por esta situación existen en gente con trastornos psicológicos. Inclusive hoy hablaba que era autor del autismo, inclusive esta amígdala, ¿ya? Ahora, esto está dentro de los planes de Dios, Dios lo colocó. Ahora, lo interesante es que habíamos dicho, ¿no ves? ¿Se acuerdan? Que alguna vez uno dice, no, ¿por qué he reaccionado como he reaccionado? Si yo debía reaccionar bien. Cuando tengo un problema, reaccionamos rápidamente. Entonces dice que la amígdala, por sobrevivencia, o sea, por esa situación de precautelar, de cuidar, porque esta amígdala tiene mucho que ver con la sobrevivencia del hombre desde tiempos primitivos. Muchos dicen que es desde antes esto. Entonces, cuando pasaba algo, se tendía a defenderse y rápidamente actuaba sin necesidad de tomar un pensamiento lógico, ¿no? Entonces, por eso, cuando uno tenía un problema con una persona, rápidamente se defendía, o sea, no había la lógica pensante de decir esto es correcto, no, pensaba y daba palabras duras. Entonces uno, después de lanzar recién, uno decía, ¿por qué he dicho lo que he dicho? Después recién iba la información. ¿Se acuerdan? Iba la información al tálamo, si no recuerdo mal, ya es la pasada, y de ahí va al cerebro. Pero esta no, directamente iba la información a la amígdala para tomar una actitud. No solamente en el miedo, tristezas, tantas cosas, inclusive en las situaciones emocionales, diremos, de pareja. Dice que cuando alguien ha tenido un trauma severo con alguien, una pareja, cuando quiere rehacer y quiere estar con otra persona, igual se torna defensiva y hace cosas que no están, diremos, dentro de la lógica. Entonces la situación recién, la información está llegando, pero ya ha tomado una decisión directamente. Mientras yo estudiaba esto, ya este es de la clase anterior, decía, ¿no? Una manera muy buena es esta parte, la parte frontal, es que es la que muchas veces rápidamente hace que la amígdala pueda ya no tomar decisiones así intempestivas, sino razonar. Entonces, de alguna manera, nosotros razonamos. Los que están en esta neurociencia, no sé si hablarlo así, dicen, ¿no?, que para poder que la amígdala no traiga estos trastornos, entonces uno debería meditar, hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Y encontré que muchos de estos hombres dicen, no, la Biblia es un gran alivio para esto, porque que meditas y te da paz en el corazón, transmite esas ideas, ¿ya? Eso habíamos hablado. Entonces, lo que el enemigo, ¿qué quería hacer? Es dañar estas emociones. Una de las cosas que el enemigo hace, no sé si se acuerdan ustedes cuando habíamos hablado, muchas partes de nuestros cuerpos, de nuestro cuerpo, en las partes internas se las llama entrañas, ¿ya? Y de ahí viene esa palabra, ¿no? Te amo entrañablemente. ¿Se acuerdan? Alguna vez hemos hablado. Entonces, cuando alguien quería decir algo de amor, estaba diciendo, te amo con todo lo que aquí adentro tengo, con mis entrañas, con mis intestinos, porque se dice que inclusive había otro cerebro emocional dentro de los intestinos, etcétera, etcétera. Entonces, que podía reaccionar o podía tomar una forma de emoción. Entonces, lo que el enemigo hacía dentro de la base bíblica, lo que hace es muchas veces agarrar las emociones y destrozarnos. La mayor parte de los seres humanos, una gran parte, ya ha sido destrozado por las emociones, ¿ya? Las emociones por fracasos, por situaciones duras en nuestras vidas. Entonces uno ha puesto un blindaje en su vida y toma decisiones que ya no razonan, o sea, uno ya no es razonable, y cuando razona ya es tarde. Se ha metido con una persona que nunca debía meterse porque en su situación ha hecho pues cualquier cosa. Entonces esto ha traído muchos problemas y mucha gente está dañada, porque dice que antes el enemigo lo que hacía era meter la daga y mover las entrañas para que alguien muriera, ¿ya? Actualmente hasta ahora se hace eso, no se enseña en el cuartel cuando haces lucha cuerpo a cuerpo, cuando te enseñan a agarrar la bayoneta, es meter y moverla, no sé si algunos se acuerdan, es meter y mover. ¿Para qué? Para que las entrañas se destrocen ahí adentro. Es por eso que Dios había puesto en nuestras vidas la coraza. Entonces la coraza nos defiende de esa situación. Inclusive la coraza era anterior y posterior, porque por detrás están los pulmones, están muchos órganos. Entonces lo que el enemigo hace es dañar las
emociones. Estos hombres de ciencia que nada tienen que ver con Biblia que yo leía, dicen, no, pero si en la parte frontal tú tienes tienes palabra, tienes contenido de valores, puede afrontar estas situaciones difíciles que ocurren. Entonces las emociones son un instrumento del enemigo. Esto hemos hablado en la otra clase, así rápidamente estoy hablando. Lucas 9:54, ¿qué dice? Al ver esto, sus discípulos, Jacobo, Santiago, Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Pero él, volviéndose, les reprendió y dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. O sea, eran situaciones no nos dejan pasar. ¿Quieres que oremos para que los queme? O sea, señores, ¿qué pasa? ¿Por qué nos razonan en el espíritu? O sea, Dios nos ha dado una mente espiritual. ¿Por qué no pueden pensar? Yo no he venido a matar, yo no he venido a destruir. Lo que yo he venido a hacer paz en la tierra. ¿Qué espíritu los está gobernando? Entonces el enemigo agarra las emociones y a través de estas emociones podemos tomar muchas decisiones que no van a la lógica, no van a la corteza pensante del cerebro y analizar y decir: ¿por qué este problema? ¿Por qué ocurre? Hoy, cuando oraba por una persona, la pregunta es: no, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el problema? ¿Dónde son las puertas abiertas? ¿Por dónde ha ingresado el enemigo? Antes de tomar una decisión. Pero aquí es un problema. Y estos hombres tomaron una decisión inmediata porque les molestó que no les dejaran pasar a Jesús por el territorio de Samaria. ¿Ya? Efesios 4:26 dice, ¿no? Esta es una Biblia, la Biblia purificada, traducción purificada, dice: pero no dejes que la pasión de tus emociones te lleven al pecado. Entonces hay una encendida situación en mi corazón. Me he enojado con alguien, estoy violento, entonces ya no tengo esa capacidad pensante de razonar de lo que la Biblia me dice. Entonces tomo una decisión cuando sé algo o me dice algo o actúa. Inclusive dice que tiene memoria, ¿no? Tiene un efecto memorístico, porque ahí se producen fobias, se producen tantas cosas. Entonces me ayuda a poder prevenirme de esto. Pero por esa situación que yo tengo de la memoria, de lo que me ha lastimado, entonces a veces hago que mis pasiones se enciendan como defensa o ardo en ira. Miren lo que dice: pero no dejes que la pasión de tus emociones te lleven al pecado. O sea, tomes una decisión en el furor de tus pasiones. No dejes que la ira te controle. Ahora, se dice que la amígdala está justamente esto, la irritación y otras emociones que existen, que de pronto tomas una decisión así violenta, rápida, y no lo has pensado, ¿ya? No lo has pensado, no lo has hecho. ¿Cuánta gente a veces ha tomado decisiones equivocadas y está en lugares equivocados porque en un momento toma una decisión por un error, por una situación emocional que ha pasado, y cuando razonan ya la situación es tarde? Entonces dicen: no dejes que la ira te controle, ni que sea combustible para la venganza. Pero ¿qué ha alimentado eso? Los pensamientos, la pasión ya de esas emociones encendidas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dominarlas en el Señor. ¿Y qué me va a ayudar a dominarlas? ¿Cuál va a ser la forma de dominarlas? La palabra de Dios en mi vida, el Espíritu Santo que me habla. Entonces, cuando te enojas o cuando hay una emoción encendida, la palabra viene a tu vida. Entonces es una manera de controlar. Ni siquiera por un día no deis al calumniador, el diablo, la oportunidad de manipularlos. O sea que nos puede manipular, nos puede manejar en muchas de estas situaciones. Por eso la Biblia ya me dice en Romanos 12:2: no te conformes a este siglo, ¿ya? No dejes, no te amoldes, tienes que pensar. El Señor dice: no amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mente es pensante, ¿ya? La fe no es ciega. Alguien dijo: la fe es ciega. No, la fe es abierta a la palabra. Yo creo lo que leo. La fe no es ciega. Entonces la mente tiene que pensar, y la Biblia dice: no te conformes a este siglo, no dejes que las cosas que te digan te conformen. No, tú ya no sirves, eres un inútil, tu vida está perdida, nunca vas a recuperarte, no te conformes a lo que dice el enemigo, sino renuévate, ¿ya? Renuévate en vuestro entendimiento, para que sepas cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces Satanás metió miedo en la mente de Adán y Eva. Nunca había pasado, nunca había sucedido. Y este miedo que ocasionó que se escondieran, ¿no?
Entonces a veces nosotros nos escondemos igual en un miedo dado, me escondo en alguna situación, me puedo esconder en otra pasión, me puedo esconder en otras cosas, ¿ya? Porque tengo miedo de lo que me pueda suceder. Entonces Adán y Eva se escondieron pensando que Dios les haría daño. Entonces, ¿qué era mejor? No acercarse y esconderse. Pero ¿cómo puede cambiar en un momento todo esto? No me dice la Biblia cuánto tiempo hubo intimidad con Dios y Adán y Eva, porque para nosotros parece que sucedieron en una fracción de segundos, en una fracción de minutos todo esto. No, la Biblia no me dice qué tiempo Adán y Eva habrán vivido con Dios en su kairos, en la eternidad de Dios. Pero en un momento dado Satanás entró y lo que metió es miedo en la mente. Y nunca había existido miedo, pero esa vez, bueno, sí hubo miedo, ¿no? En el sentido reverencial, de adoración, pero este miedo lo distorsionó el enemigo totalmente. Y ahí, hermanos, en vez de acercarse al Señor, ¿qué hacen? Se esconden. Y esto hasta ahora, ¿no? Yo decía eso, ¿no es mejor enfrentar los problemas? Ya hay una palabra, dice, no, arrostrar, o sea, dar mi cara y enfrentar lo que está sucediendo. ¿Por qué se escaparon? Cuando tienes un problema y cuando hay algo que el enemigo ha hecho, ¿no es mejor acercarse al Señor? Pero ¿qué les ocasionó que se alejaran? El miedo. Que pensaron que Dios los iba a dañar, pensaron que Dios los iba a castigar. Si se hubieran acercado. ¿Se acuerdan? Veremos eso. Hoy quiero terminar esta clase para entrar al otro león. Iremos a Génesis cuando falla Adán y Dios les llama. Veremos esa parte. Si no me equivoco es Génesis 3 o Génesis 4, cuando le dice ¿dónde estabas, Adán? Y él le pregunta, tuve miedo y me escondí. ¿Alguien se acuerda? Génesis 2 o Génesis 3 debe ser, o el 4, cuando fallaron. ¿Lo tienes? 3, a ver, vayamos ahí. Solamente, ponla la otra, por favor, no la pongas el Strong. Pon la Reina Valera 60, ya. Ahí está, vamos a ver. Génesis 3:8, un poquito al 7 iremos, ya. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, ya. Entró el miedo, entró toda esa información. Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y la higuera se seca, las hojas se secan, pero el miedo no permite pensar y quieren darle soluciones a su vida como fuera, ¿no ve? ¿Y qué dice? Oyeron la voz del Señor que se paseaba en el huerto. Ahora, Dios no hubiera corrido directamente a decirle ¿qué han hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué han pecado? No hubiera corrido. Y si no ha corrido, ¿por qué no corrió Dios? ¿Y por qué paseó? O sea, dice que Dios, a ver la pregunta que yo hago ahí, ¿Dios sabía que habían pecado Adán y Eva? ¿Y por qué no les dijo directamente? ¿Por qué se paseó como si no supiera? ¿Por qué se paseó como si no supiera? Estaba esperando que Adán y Eva corran. O sea, siempre Dios va a esperar, a pesar de que nuestra maldad sea muy oscura, muy negra, Dios va a pasear y va a esperar que tú corras, ¿no ve? Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba por el huerto. Ahora no sé si diría Adán, ¿dónde estás? ¿No? Al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. No podían haber corrido, ya, entre los árboles del huerto. La segunda oportunidad, 9:3. Mas el Señor Dios llamó y le dijo, ¿dónde estás tú? Ahora la otra pregunta, ¿no sabía dónde estaba Dios? Sabía, pues Él es eterno. ¿Por qué les pregunta? Es otra oportunidad. Ahí ya debería haber corrido, decir Señor, nos hemos escondido porque hemos fallado, hemos pecado, Dios, pero ni así. 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Es la primera vez que aparece esta palabra miedo. Pero esta palabra miedo es distorsionada al yaré que Dios había hecho, porque estaba desnudo. Y la pregunta era, ¿y antes no estaban desnudos? Y lo hemos explicado en la anterior clase. Estaban vestidos de luz, lo hemos visto con la cita bíblica, ¿no ve? Y me escondí. Y la otra pregunta de Dios, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnuda? Porque tú nunca estabas desnudo. Nunca estabas desnudo. ¿Ya? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Entonces, ¿qué debería hacer ahí Adán? Sí, Señor.
por favor, perdóname. ¿Hubiera corrido otra vez al Señor? Sí. ¿No ve? No es un juicio así directo que viene Dios y los juzga, no. Y todavía está la pregunta: ¿has pecado? ¿Has fallado? Y en vez de que Adán y Eva tomen una responsabilidad, ¿qué dice? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Había oportunidades de acercar al Señor. Subiremos, por favor. Entonces el Señor dijo a la mujer: bueno, si este hombre no reacciona, a ver si la mujer reacciona y ella puede correr. ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente. O sea, 4 oportunidades y 5 seguimos. Nunca corrieron al Señor. Y el Señor dijo a la serpiente, o sea, lo que yo quiero intentar decir es que hubo oportunidades para arrepentirse. Sí. La pregunta es: ¿cuántas oportunidades Dios te está dando a ti para que te arrepientas? El problema en nosotros es que cuando el miedo nos domina, pensamos que ya no hay solución. Y el miedo nos hace escondernos y echar la culpa a otros. Entonces, cuando dices, ¿por qué no vienes a la iglesia? No, es que el hermano tal. No, ¿qué has hecho? O sea, ¿dónde está tu miedo? ¿Qué ha pasado? 2 Corintios 10:4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de. Entonces, ¿qué había hecho el enemigo en la mente de Adán y Eva? Había puesto una fortaleza. Y esta fortaleza no le permitía pensar de la manera adecuada, no le permitía razonar como debería razonar. Y eso es lo que hasta ahora seguimos haciendo. ¿Por qué los jóvenes se escapan muy jovencitos? ¿Por qué toman decisiones? Porque no están afrontándose, o sea, todo este problema no lo están razonando. Y aún en la iglesia, para cualquier cosa, deberíamos tomar decisiones. Pero estas decisiones deberían ser pensantes. Ahora, ¿pensantes en qué? En el Espíritu Santo de Dios. Es que a veces nosotros tomamos una decisión sin decirle: Dios, ¿tú qué dices? Después de que hemos fallado, decir: ¿por qué no me has detenido, Dios? Son problemas. Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra del Señor? Es que estas armas que Dios nos ha dado es para destrozar estas fortalezas que el enemigo ha puesto, derribando argumentos. O sea, los argumentos de Adán y Eva, ¿cuál fueron de Adán? ¿Cuál fue su argumento? La mujer que me has dado. O sea, no se reconoce el problema, ¿no? Uno debía reconocer, afrontar, arrostrar. O sea, ir y dar la cara y decir: sí, yo tengo la culpa, yo he fallado, mío es el problema, Señor. Ahora, ¿cómo puedo solucionarlo, Dios? Me arrepiento, te pido perdón. Pero hay argumentos, decimos: no, mi esposa, el trabajo, que hay un hermano que no me saluda, no sé. Pero y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, que el enemigo sí actúa, sí, de una manera terrible. Perdón por el error. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renueven el espíritu de vuestra mente. Entonces, no es una mente biológica o psicológica, sino es del espíritu. ¿Ya? Renueven su mente para que el alma piense bien. ¿Ya? Entonces tienen que renovar, ¿ya?, el espíritu de vuestra mente. Y en el espíritu está la intuición, ¿ya? Es lo que Dios habla en el espíritu. Entonces, cuando Dios nos habla, ya es más fácil combatir estos miedos, porque los miedos siempre van a existir, ya son parte de nuestra vida. Adán nos heredó, pero sí podemos combatirlo, sí podemos pelearlo, sí podemos luchar a través de la palabra del Señor. ¿Y cómo hago? Renuevo en la parte frontal, voy renovando con la palabra. Entonces todo miedo en mí se disipa. Un momento viene, pero creo en la palabra de Dios, que Él tiene el control, que Él está agarrando mi vida, y eso me hace reposar. Entonces el enemigo tiene argumentos muy, muy fuertes, hermanos. ¿Qué dice Romanos 12:2? No os conforméis a este siglo. Ahora, la palabra siglo es aión, que significa también tiempo presente, un modelo del mundo, lo que está aquí. No te conformes. Y una de las cosas es conformarse, ¿no? Recuerdo cuando yo no conocía al Señor, yo decía: no, yo nunca voy a llegar al Señor, mi destino es el infierno. Me he conformado a algo. Y hay veces que el enemigo nos dice eso en la mente, ¿no? Tú no, ya eres un caso perdido, nunca vas a cambiar, jamás tu vida va a salir adelante, y te estás conformando.
Es la situación clara de Dios. No te conformes. No te conformes. Entonces alguien dijo, ¿no? Es como cera que se mete en un molde. Y cuando se mete en el molde la cera, ¿qué pasa con la cera? Al enfriarse, ya les digo, se moldea, toma ese molde del mundo. El mundo es un molde, hermanos. Todo el sistema es un molde. Y nosotros también somos como cera. Pero la Biblia siempre dice: no apaguéis el fuego del Espíritu. Ardan en el Señor. Nosotros no nos congelamos, no nos conformamos a ese modelo. Pero para no conformarnos, tengo que estar ardiendo siempre en el Señor. La Biblia dice: no os conforméis, sino transfórmese. Y la palabra renovación es anakainosis. Significa cambios, renovación de mente, o nous, entendimiento, mente, pensar, intelecto. Cuando no renovamos nuestra mente con la palabra de Dios, es que por más que obedezcamos ciertas cosas, vamos a ver gigantes. Cuando los 2 espías fueron a Canaán, la voluntad de Dios nunca era que vayan, porque Dios les había dicho: tomen y conquisten. Fue de ellos la idea, decir, pero quisiéramos ir a ver cómo es. Entonces Dios, en su voluntad permisiva, vayan, les dijo. Pero recuerden, no tienen nada que ver, solamente creer que lo que yo les he dicho que posean es suyo. Pero como ellos no creyeron y trabajaron en sus pensamientos, fueron a ver. Y cuando fueron, realmente encontraron las promesas de Dios. Pero ¿qué también encontraron? A los gigantes. Y su pensamiento trabajó. ¿Y qué dijeron ellos? A nuestro parecer somos como langostas, y ellos son gigantes, van a tragar. Entonces sí hay problemas, hay que renovar la mente. Entonces la única manera es teniendo conocimiento de la palabra de Dios. La palabra va a transformar nuestras vidas. Entonces es un estudio continuo, sistemático. Ahora tal vez no sea como yo, por ejemplo, estudio, pero tú haz una lectura, empieza a leer qué te dice el Señor en áreas de tu vida. Estoy dando epístolas pastorales en el seminario. Es una gran bendición para mí. He encontrado tantos tesoros, y dentro de ellos encontré a varios autores y hombres de la Biblia que recomiendan y dicen: no se debería estudiar la Biblia por temas. Dice, y yo soy temático. Ya no se debía estudiar la Biblia por temas, sino libros enteros de la Biblia. Spurgeon, todos estos hombres, Calvino, hacían estudios enteros de la Biblia. ¿Ya? Entonces decían: estudiamos el libro de Hechos, por decir, todo el libro, no temas. Y en el seminario yo empecé a dar temas, también saqué temas de Tito, saqué temas de Timoteo. Cuando lo encontré, empecé a dar el libro entero. Hermanos, qué bendecido he quedado. No sé si terminando esto vamos a hacer un estudio del libro, porque se relaciona uno a otro. ¿Y cómo te renueva la mente? Es muy importante esto, entre paréntesis lo que les digo. Entonces la palabra renovación, anakainosis, esta palabra ana es nacido de arriba también, y lo otro es mente. Está diciendo que Dios quiere volver tu mente al estado original. Entonces cuando Dios te creó para señorear, te creó para grandes decisiones. El pecado es lo que cambió. Entonces Dios quiere renovar, hacerlo como al principio, o de alguna manera como si fuera nuevo. Es un reseteo total de nuestra mente. Pero el problema es que si lo reseteo y no le pongo contenido, ya es un problema. Cuando nosotros nacemos de nuevo en el Señor, nuestras vidas están cambiadas, somos nueva criatura. Nuestro cerebro ha hecho la anakainosis, somos nuevos. Pero ¿qué hay que hacer ahora? Meterle información. Entonces uno de los problemas que nosotros o muchas iglesias han tenido es que han nacido de nuevo. El cambio es correcto, Jesús vive en sus vidas, pero ¿qué es lo que no han hecho? Poner información de la palabra de Dios en su cabecita. Entonces la palabra anakainosis es renovar constantemente. Nacimiento es una vez he nacido y el Espíritu Santo ha hecho su obra, pero renovación es constante. Debo renovar constante. ¿A través de qué? De la palabra del Señor. ¿Ya? Entonces un proceso continuo de transformación. Ahora no estoy hablando del sentido biológico, sino del espíritu, de la mente. Así no me voy a conformar. No me voy a conformar donde estoy. Ahora esto puede ir a varios rubros, ¿no?
a varios rubros de mi vida, porque así como prospera tu alma, eres también bendecido materialmente. No me voy a conformar, pero lo primero es lo espiritual. Si la palabra llega a cambiarme, a transformarme, lo demás viene como añadidura, porque no me voy a conformar. Pero lo que estoy intentando hoy decir más es la parte espiritual. No me voy a conformar, ¿ya? Ahora, habíamos dicho, ¿no? Es claridad mental. Ya no me ofusca tanto. ¿Voy a seguir teniendo problemas? Sí. ¿El miedo todavía va a atacar en mi vida? Sí, va a seguir, ¿ya? Hasta que sea transformado el día que el Señor regrese. Pero mientras tanto voy a combatir con eso. Pero como yo estoy renovando mi mente y estoy en ese proceso de aprender más del Señor, ya tengo claridad mental. Viene el miedo, ya viene palabra para mi vida. Aún estaría viviendo el hecho mismo, la palabra sigue siendo un ariete, una roca firme para mí, para conservarme en el Señor. Entonces, si tengo que morir, pues voy a morir. ¿Voy a tener miedo a la muerte? Sí, ¿ya? Pero en un momento viene la palabra, como habíamos dicho en la anterior clase, ¿no? Para mí el morir es ganancia. Pero también la Biblia dice, ¿no? O sea, viene la palabra, porque Pablo decía, no sé qué me conviene, o morirme o seguir vivo. Y él dice, no, seguiré vivo, dice, porque mientras esté vivo voy a seguir predicando la palabra de Dios. Entonces, la mente está ya llena de la palabra y combate todo argumento del enemigo, toda situación. Tengo claridad mental. Y lo que el enemigo no quiere es que tengas claridad mental, no quiere. Quiere que estés ofuscado, quiere que tomes decisiones rápidas, así como hemos dicho, en un momento de ira, todo eso. Entonces, donde veías problemas y conflictos, ahora que ves soluciones. Entonces uno dice, no, todo ayuda a bien, todo ayuda a bien. Esto nos ayuda a bien. Esto es de mucha bendición para mí. Una claridad mental. Quisiera poder ampliar mucho el tema con muchas cosas más. Hoy estuve en la cárcel visitando y viendo un poquito esta situación por uno y por otro lado, por los dos lados. Cuando me encuentro con ciertas personas, ellos dicen, no, era necesario que yo esté aquí. ¿Cómo? O sea, ¿por qué era necesario? Cambió mi manera de pensar, porque ahora creo en Dios. Ya, a veces pasan, o sea, cambia mi manera de pensar y mis conflictos ya no son tanto en que me voy a morir, ya no hay solución, sino vemos soluciones y nos proyectamos y vemos qué cosa, posibilidades. Entonces Dios a veces permite que entremos en el pozo cenagoso, permite que entremos en un lugar donde parece que ya no hay nada. ¿Se acuerdan cuando David tuvo miedo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo David cuando tuvo miedo? Sí, empezó a babear por su barba. ¿Y la barba qué significa? ¿Te acuerdas, Jonathan? Madurez. Entonces, ¿qué estaba haciendo al babear? ¿Qué estaba haciendo? Estaba portándose infantilmente con su madurez. ¿Cómo siendo un hombre maduro puede tomar una decisión tan inmadura en un momento? ¿Qué le hizo cambiar? El miedo, ¿ya? El miedo. Ahora, sigamos bien. Quiero terminar hoy león. Aquí quiero terminar ya. ¿Qué dice Romanos 8:15? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Pero qué temor es este? ¿Cuál temor es este? Leo, ¿cuál temor es este? Ya. ¿Cuál es el otro temor? Reverencia, maravilla, decir gracias, Señor. Pero ese temor es pánico. Y Dios dice, no puedes tú esclavizarte otra vez y de estar caminando en miedo. No sé, ¿ustedes saben lo que es el miedo? ¿Sabe? Así, pero el miedo, pánico así. Sí, es feo, ¿no? Yo recuerdo cuando muy niño soñaba y todo lo que soñaba se cumplía. ¿Y cómo creen que vivía? En pánico, porque todo se cumplía. Bueno, ya después yo me enteré, ya supe en el Señor, pero una vez vi como la mamá de Juanqui falleció en mis sueños. Pasó lo que pasó y cuando llegué sucedió. Yo estaba en pánico, estaba en miedo. No quería soñar, no quería dormir, no quería hacer nada.
Y el siguiente sueño que tuve fue en Uyuni, cuando estaba trabajando, lo vi a mi papá morir. Abandoné mi trabajo, lo dejé para venir a mi casa y verlo a mi papá. Bueno, no pasó como soñé, pero yo le pedí a Dios que me ayudara. Y Dios me ministró con José, porque yo le decía: Señor, nunca más quiero soñar. Quiero dormir sin soñar, porque lo que sueño me sucede. Y Dios me ministró con José porque era un hombre soñador, pero sus sueños no tenían terror, no tenían pánico, eran palabra de Dios. Y cuando yo renuncié a mis sueños, fue la oportunidad que Dios me ministró. Ahora ya duermo tranquilo, a veces sueño, me olvido que habré soñado, pero cuando Dios me habla en un sueño, yo lo escucho. Pero ya no es el sueño de pánico, ya no esas pesadillas terribles que hay, ya no. He entregado mi vida al Señor. Pero a veces conozco gente, visité a un hermano y justo en su cumpleaños fui a su casa y el hermano me dice, había preparado una comida en sus cumpleaños y su testamento ahí al lado. En su testamento estaba pasando todos sus bienes a su esposa y a sus hijos, ¿ya? Y él me dijo: pastor, gracias que ha venido, hoy me voy a morir. ¿Y cómo sabes que te vas a morir? Le digo: ¿de cómo sabes? Y me dice: no, pastor, todo lo que yo sueño me sucede. He visto cómo cae de un ladrillo. Dice que todo y su esposa daba fe de esto. O sea, su esposa más estaba listo a que se vaya. Es interesante, ¿no? Despidiéndose con el testamento para recibir todo. Pero él estaba en pánico. Fui con mi esposa esa vez, recuerdo, y le dije: no, tú no puedes estar esclavo del temor, porque Dios nos ha venido a dar libertad, ¿ya? Él ha llevado en la cruz. Y le dije: vamos a orar. ¿Hasta qué hora te ha dado el enemigo? Hasta las 12 de la noche. Ahí voy a morir. Ya me voy a quedar hasta las 12. Y oramos y pasó las 12 y nunca. Y ahora es abuelo, tiene nietos y todo eso. Pero ¿qué hubiera pasado si Dios no hubiera intervenido? El miedo es como una fe inversa que el enemigo puede aprovechar. La Biblia está diciendo: Dios no te ha dado un espíritu de temor, un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. No. Si tienes miedo, enfrentarlo en el Señor. La palabra tiene que ser el argumento en tu vida. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Señor, ¿qué hago, Padre? ¿Qué hago, Dios? Estoy en tus manos. Vamos a tener miedos, pero Dios va a solucionar nuestras vidas. Dios es fiel, su palabra es fiel. Entonces el ajuste de la visión moral, ¿cómo voy a actuar? ¿Qué voy a hacer en estas circunstancias? ¿Ya? Es tener el pensamiento y la mente de Dios. Pero nosotros decirle: Dios, aquí estoy, Señor. Ya tú dirás, tú harás, Señor. Yo confío en tu palabra. Este tiempo va a pasar. Y ahí ya, es que si tienes claridad en la mente, va a venir, ¿no?, el ángel del Señor a acampar alrededor de los que les temen. Y muchas citas van a ocupar. Y aunque pases en valle de sombra y de muerte, tú vas a salir airoso, ¿ya? Entonces, estos miedos, que estamos hablando, y este efecto transformador de Dios, tiene como objetivo cambiar nuestros pensamientos. Cambiar. Siempre va a ser una batalla que vamos a tener con los miedos, ¿ya? Miedo en la iglesia, miedos a muchas situaciones, a la enfermedad, miedo a morirnos, pero que el Señor nos ayude para batallar contra estos miedos. Josué 1:9, ¿se acuerdan? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pero para esto el verso, si nosotros nos trasladamos al verso 8 y al verso 7, si me puedes ayudar, Denis, hay algunas cosas que me dice Dios para tener el valor y no temer, ¿ya? Porque Dios me dice: mira que te esfuerces y seas valiente. Pero ¿cómo puedo esforzarme y ser valiente si no tengo algo en mi vida? Debe haber algo. A ver si lo leemos, ¿está? ¿Lo leeremos? Más arriba, por favor, querido Denis. Dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desamparé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Solamente, esta me gusta, no solamente esfuérzate y sé valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Entonces, ¿qué había? ¿Qué había en su mente? Palabra de Dios. La siguiente situación: no te apartes de ella, ni a diestra ni a
siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Lo que dicen estos hombres de ciencia: medita, la palabra te va a librar, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pero para ser valiente y esforzarse, poner doblemente fuerza, necesito meditar su palabra, ¿ya? Entonces cambia. ¿Hay un efecto transformador? Sí. ¿Va a ser una lucha diaria? Sí. Ahora, este miedo que vemos acá es la palabra aratz. O sea, les dije, no hay como 12 miedos, hasta 13 miedos en la Biblia. A cada miedo hay que combatirlo, ¿ya? Por una puerta abierta, la que Adán y Eva abrió, esa puerta abrió a todos los miedos. Este miedo es un miedo que se llama aratz. A ver si lo podemos poner en el Strong. ¿Está? Leo, léemelo, ese aratz que dice. Si me lo pones, Denis. ¿No está? No es ese, no es ese. A ver, otra vez, andate. Mira que te mando. No temas. Aratz, amatz. A ver. Afirmar, alentar, aliento, confirmar, consolidar, endurecer, esforzar, fortalecer, fuerte, prevalecer, pujante, valiente. No tenemos el otro, ¿no? Ya. Me falta una ahí. Pero esa otra palabra, no temas ni desmayes, si no me equivoco ahí, dice, ¿no? Desfallecer. Esta situación es desalentar, aterrorizarte. No te aterrorices a lo que viene, enfréntalo. Pero para eso, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Medita de día y de noche. Esto te va a dar fuerza para enfrentar los problemas. Seguiremos. Génesis 22, 17. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Se acuerdan que hablé, si tengo la cita, aquí tengo? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve. Y esta puerta, ¿cuántos miedos más o menos abrió? A 13 miedos. Pero no solamente abrió es el miedo, sino la muerte y la culpabilidad, y todo trajo esa puerta. Esta es una de las puertas primeras que ha abierto Adán y Eva, ¿ya? Y al abrir esta puerta ingresó todo esto, ¿ya? Y hablar de eso sería psicosis, paranoia, pánicos, tantas cosas que hay. Hoy día no he identificado el número. Me llamaron y yo contesté la llamada y me llamó, era una hermana. Y estaba jadeante, ansiosa, y me dice: pastor, mi hijo se ha perdido y no podía hablar. Y me dijo: estoy con una ansiedad y en una depresión terrible, me dijo. Oraremos. No puede ser. Empezó a gritar y estábamos por celular hablando. No sé quién sería porque no tengo identificada, pero ella me conoce. Entonces estuvimos hablando con ella. Y le dije: a ver, para un rato. Y paró y oraremos. Dije, oramos. Terminó de orar y empezó a hablarme la Biblia, pero así a grandes, extensivamente de los salmos. Que había un salmo que decía: no me hieras, no me destroces, no me castigues con el furor de tu ira. O sea, dentro de su mente estaba como si ella hubiera pecado y el que su hijo se hubiera perdido era un castigo de Dios. Ha estado así buen rato, hasta que al final le dije: no es así. O sea, estaba como Adán y Eva, ¿no ve? Porque Adán y Eva, ¿qué pensaban? Que Dios lo iba a castigar por su pecado. No es así, le dije. Toda esa ira que has hablado, que está en la Biblia, es cierto, pero Jesús lo llevó en la cruz. Le dije: sí, pastor, me dice, sí, apareció su hijo después, pero ella no podía salir de esa ansiedad. Y luego, mientras yo le hablé, me empezó a repetir otras citas bíblicas ya de confianza en el Señor. No sé si estaba con su Biblia o se lo sabía de memoria, porque era espontáneo lo que ella me respondía. Hasta que al final
Tuvimos buen rato ahí hablando en el celular. Le dije, tienes que confiar en el Señor, cálmate. Ya pastor. Debe ser terrible, hermanos. No, tal vez no he vivido así en esos extremos. Debe ser muy fuerte esto. Pero dice la Biblia, ¿no?, que Dios nos ha dado a nosotros y a nuestra descendencia cerrar esas puertas. Entonces, si yo he tenido miedo, mis hijos van a cerrar esas puertas, porque yo he aprendido a cerrar esas puertas. Entonces, no quiero heredar a mis hijos esos miedos, esas fobias, esos temores. Entonces, por eso Génesis 22:17, perdón que le lea, dice: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas. Ahora, eso alguna vez hemos hablado de este tema. Son 3 descendencias: estrellas, arena y polvo. ¿Se acuerda? Es pensar como polvo. ¿Y el polvo qué hacía? ¿Quién se lo come el polvo? La serpiente, todos los pensamientos, ¿no? Job decía, me voy a echar polvo en la cabeza. Y la arena era lo inestable. Dios me invita a pensar como las estrellas, como seres celestiales. Nuestra patria, nuestra casa, nosotros pertenecemos arriba y tenemos la mente de Cristo. Y la Biblia me está diciendo, voy a multiplicarte, pero tienes que pensar como estrella, ¿ya? Como un ser celestial. Tenemos la naturaleza de Cristo, ¿ya? Y dice, como la arena que está en la orilla del mar, tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Creo que el día que conoció mi padre al Señor fue la más grande bendición que él tuvo. Pero la más grande bendición siguiente para mí fue cerrar puertas. He cerrado puertas. Y mis hijos tienen que seguir cerrando puertas. Ahora, como les digo, puede haber puertas de terror, puertas de temor, etc. ¿Qué abrió la puerta? La desobediencia. Y esta desobediencia abrió una puerta del miedo. Y todo esto se trasladó a la raza humana. Ahora, la raza humana, cuando conoció al Señor, ya se convirtió en algo especial para Dios y hemos empezado a cerrar puertas. Por eso que nuestras oraciones ya son distintas. Cuando decimos en el nombre de Jesús, tomamos autoridad, agarro esto en el nombre de Jesús y creo en tu palabra, Señor, y cierro esta puerta, porque Satanás siempre va a usar una puerta para entrar. Pero mi descendencia, y yo soy descendencia, y la descendencia de mí tiene poder, tiene autoridad para cerrar puertas. ¿De quién? De mis enemigos, ¿ya? Entonces, una descendencia de estrellas, no de lo terrenal, una descendencia de lo celestial, ¿ya? Antes pensaba como polvo, ¿ya? Y la serpiente se come el polvo, ¿no? Jesús le dijo, el Señor le dijo a la serpiente, no, esta será tu maldición, te arrastrarás y comerás polvo. Y la descendencia de Abraham tiene 3 descendencias: polvo, arena y estrellas. Pero son procesos para subir. El polvo significa pensamientos de vanidad. Por eso cuando el fuego cae sobre el altar, lame el polvo, dice, lo deshace. Porque todo pensamiento humano, la gloria de Dios lo transforma, lo cambia, hace de todo. Había una crisis con Elías. ¿Cuál era la crisis? No había agua. ¿Cuál era la crisis? No había un pueblo. ¿Cuál era la crisis? Estaba el altar. Había una crisis. Pero Dios le dice, solamente cree. Y cuando él cree, cae fuego del Dios, destroza toda la crisis. Y lo que me llama la atención es que lame el polvo, dice, de la tierra. Son pensamientos humanos. Entonces, una mente cambiada y transformada piensa como una estrella y no como polvo. Esta es una lección pasada que hemos visto, una prédica. Entonces cambiamos nuestra manera de pensar. A mí me alienta esto porque mi descendencia y yo como descendencia tengo que empezar a cerrar puertas. Ahora, ¿qué puertas habrá habido heredadas de mis padres? ¿Qué puertas habrá habido? Aún hasta las que yo haya abierto, ¿ya? Puede ser que yo haya abierto algunas puertas y estas puertas están atentando contra mi vida y contra mis descendientes. ¿Se acuerdan que hemos dicho alguna vez? David tuvo batallas no ganadas, ¿se acuerdan? Batallas perdidas. Y estas batallas perdidas, ¿a quién las heredó? A sus hijos. ¿Y cuál fue su batalla? Su situación pasional. Fue una batalla que él no la venció. Y ese problema la trajo a sus hijos, sí, a Absalón. Muchos de sus hijos tuvieron el mismo problema de su padre. Y Dios tenía que cesar, sí, porque David es el precursor del Mesías. Tenía que cesar, sí. Entonces, de igual manera, tenemos que cesar puertas. Ahora, ¿cómo lo hago eso? A través de mi mente espiritual.
teniendo palabra, cada promesa que me dice la Biblia, cada situación que me habla la Biblia, yo voy cerrando puertas que existen en mi vida. ¿Ya? Y esos son pensamientos, a veces me conformo, ¿no? Lo que me dicen, no, tu papá siempre ha sido así y tú vas a ser así, ¿no? No, nosotros somos pobres y así vamos a vivir. No, no puedes conformarte, no puedes conformarte, no puedo conformarme. Tú no tienes solución y te conformas. No. ¿Ya? Los psicólogos van a arreglar la parte de tu alma, pero nunca la parte de tu espíritu. ¿Ya? Y ese problema va a continuar porque va a surgir. Es como arena eso. En cambio, lo que Dios hace es en el espíritu. Cambia estructuras, cambia todo el Señor. Pero para eso tengo que renovar mi mente con la palabra del Señor. Génesis 13:16. Y pondré tu simiente como el polvo de la tierra, que si alguno podrá contar el polvo de la tierra, también tu simiente será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella, a su ancho, ¿para qué? Porque a ti la tengo que dar. Pero como eres polvo, ahora tienes que cambiar. Debes cambiar, tienes que tener pensamiento de estrella. Aunque pases por la inestabilidad de la arena, tienes que cambiar. O sea, mi pensamiento tiene que ser transformado. Por eso dice Corintios, nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿ya? Pensamos como Él. ¿Qué haría Dios, Jesús, en nuestra condición, en el momento que vivimos? ¿Ya? Entonces son tres simientes. Y eso también sería, ¿no? Tenemos tres áreas que se llama atrio, lugar santo y lugar santísimo. El polvo, ¿a qué correspondería? Al atrio. La arena y las estrellas al lugar. Es progresión, como alguna vez hemos hablado, ¿no? Agricultor, atleta y soldado. Lo que Dios quiere es que lleguemos a soldado. Inclusive en las situaciones de las ciegas, al 30x1, al 40, al 60x1 y al 100x1. Entonces es progresar. Entonces Dios me está diciendo, tienes que progresar, ¿ya? Tienes que seguir viendo la Biblia. ¿Qué dice Gálatas 3:29? Si ustedes son de Cristo, también son descendencia de Abraham y herederos de la promesa. O sea, la promesa hablada antes, ¿para quién también es? A ver, ¿se acuerda lo que hemos hablado esta? Dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas. ¿A quién le está hablando esto? A Abraham, ¿ya? Por su fe. Ahora, cuando yo voy a esto, ¿qué dice? Y si ustedes son de Cristo, también son descendientes ¿de quién? De Abraham. ¿Entonces la promesa es para mí? Sí. ¿Puedo cerrar puertas? Sí. ¿Mis hijos pueden cerrar puertas? Sí, porque es la promesa. Soy heredero de la promesa. No puedo permitir que el enemigo haga, no me voy a conformar. No puedo conformarme. Dice que, perdón por ese error, wow. Hay más de 365 promesas de Dios que dicen no temas. Ay de mí por ese ay. Hay más de 365 promesas, qué grave sucede. Hay más de 365 promesas de Dios que dicen no temas. Si temo a Dios, difícilmente temeré al enemigo y al hombre. O sea, estas de no temer son de miedos, de fobias. En cambio, el otro temor es de amor, de beneplácito, de maravillarme al Señor. Ahora, si hay más de 365 promesas, para cada día en mi vida hay una promesa. Y de yapa todavía. No temas. Ahora, si tú temes al Señor, el enemigo te va a temer a ti. Entonces necesitamos cambiar todas estas estructuras. 1 Juan 4:18. En el amor agape no hay temor, phobos, sino que el perfecto amor agape echa fuera el temor, phobos. Porque el temor, phobos, lleva en sí su castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor agape. Yo ya le he puesto la traducción. Phobos es la traducción que se da al miedo, y de ahí vienen las fobias, los miedos que hay. Ahora, ¿qué dice Dios? ¿En qué amor no hay temor? ¿Y qué es el ágape? Porque ¿cuántos amores habría? ¿Cuáles serían? Ya está, pues ahí es. ¿Cuáles serían, Adams? El filios. ¿El cuál? Ya, sin inventarse. El eros. Y el storage. ¿A ver? Más el ágape.
Ahora, si yo dijera, no, en el amor eros no hay temor, ¿será cierto? Porque el amor eros es el amor erótico. Pero ¿ha habido problemas en parejas? Sí. Hay temor. Hay temor. Hay temor. Dice que han fundado, hoy día recién me enteré, dice que han fundado recién, hoy día dicen, no sé si será cierto, si alguien me ayuda, una ley de protección contra los hombres para esta ley que existe. ¿Será? Tendríamos que inscribirnos. ¿Ya? Pero sí hay temor. Pero en el amor ágape, en el amor de Dios, ese amor que no es condicionado, sino da, ese amor de intimidad, ese amor que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, no hay temor. Si yo amo en ese amor, no va a haber el fobos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Perfeccionar ese amor. ¿Y cómo lo perfecciono? Ya, más intimidad con Dios. Ahora, no estoy hablando de que sean seres espirituales, súper, sino no, cantar, alabar, buscar de Dios, sé alguien normal, pero que perfecciones ese ágape, que tengas comunión con Dios, ¿ya? El perfecto amor, ágape, echa fuera el temor, fobos. Entonces, ese amor va a hacer que yo confíe en Dios, plenamente en Él. Y a pesar de que pase cualquier cosa, yo sé que Él tiene el control. Y ese fobos sale de mi vida. Porque el temor fobos lleva castigo, lógico pues. Ya estás culpable, te sientes ya que vas esto y esto. ¿Se acuerdan? Casi un 90% es imaginación, exageración, etcétera, etcétera. Hay un castigo. Pero si confiamos en el Señor, no. Por eso, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, cada día que yo me perfeccione en el amor, buscándolo a Dios, amándolo, pero ahora no solamente es amar y buscarlo, ¿no? O sea, eso no va a conducir a la iglesia. Las cartas pastorales que son 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito y 1 y 2 Tesalonicenses, siempre dice el apóstol Pablo, dice, no es suficiente que ames a Dios, no es suficiente que digas yo quiero a Dios, sino que seas un hombre sano en doctrina y que tu doctrina sea sana. Entonces yo puedo amar a Dios y querer a Dios, pero eso no es garantía. Tú tienes que tener sana doctrina, porque muchos que han amado a Dios sin sana doctrina se han equivocado. Demas ha amado al mundo, etcétera, etcétera. Entonces necesito, sí necesito. Salmo 91:5. No temerás, Yaré, el tesor pakhat nocturno, la yil, ni saeta que vuele de día. Ahora, esta palabra Yaré, hemos dicho, no es el miedo de reverencia, no es el temor de asombro, no es el temor que antes Adán y Eva tenían, sino es un temor de miedo, de espanto, ¿ya? Y está acompañado por otro. ¿Se acuerdan de ese espíritu que trae otros 7? Está acompañado por el terror y está acompañado por el ayil, es la oscuridad. Pero Dios dice, no temerás al Yaré, ni al pakhat, ni al layil, ni saeta que vuele de día. Y este pakhat es espanto, miedo, estremecimiento. Veremos Salmo 91:5. Si se han dado cuenta, hemos hablado de hartos miedos. Ahora, psicológicamente, ¿cuántos miedos, cuántos trastornos habrá? Hoy día justamente bajé con una psicóloga y me habló y me dijo, ¿qué me habló? Del cáncer, pues qué, y no sé qué, me dijo que viene por el miedo, me dijo. Y ya no es producto de esto, y me dijo, y debe ser cierto, ¿cuántos miedos habrá? ¿Está ahí? A ver, veamos. No temerás y haré, ¿no ve? Pakhat, alarma. A ver, pon pakhat. Le has puesto en el Word, pon en el Strong español. Alarma súbita, espanto, horror, miedo, pavor, temible, temor, terror. Este es otro intensificado, ¿ya? En cambio el Yaré que estamos hablando, ponte al Yaré que estás, es reverencia, ¿no ve? Es el otro lado que estamos hablando, asombrosa,
¿ya? Pero como el enemigo lo ha cambiado, pues tienes dos términos, también es espantoso, ¿ya? Pero por el otro lado es maravilloso. Entonces son dos cosas que debía haber, dos cosas que se ha hecho la palabra Yaré, pero la que el enemigo ha hecho es espantar. Vayamos al otro. Dice a la oscuridad, la palabra es la Yil, abajo. El nocturno es la Yil, ¿ya? Propiamente giro, noche, adversidad, ya es el terror nocturno, donde uno empieza a ver cosas que no son. Entonces Dios dice, no vas a tener miedo, perfeccionate en el amor, perfeccionate en el amor, ¿ya? Entonces nosotros vamos a atacar el miedo de esa manera. Primera Juan 2:28. Así que, hijitos míos, continúen viviendo en Cristo. Si vivimos así, no tendremos ningún miedo, ni pasaremos vergüenza ante Él cuando regrese. Si ustedes saben que Cristo es bueno, también saben que todo aquel que hace lo bueno es hijo de Dios. Esto es alguna vez, cuando yo no sabía esto de la gracia, los pastores preguntaban, ¿no? A ver, si el Señor viniera hoy, ¿cuántos se van con el Señor? Y nadie levantaba la mano. Ni yo. ¿Por qué? Tenía miedo. ¿Por qué tenía miedo? Por mis pecados. O sea, tenía miedo. No conocía la gracia realmente de Dios. Y si viniera, así como ha dicho ese pastor, ¿qué hubiera hecho yo? Me hubiera retirado de vergüenza ante Él por mis pecados. Pero no has perfeccionado el amor, pues. Si realmente tú has perfeccionado el amor, cuando pecas, ¿qué haces lo inmediatamente? ¿Qué es lo consecuente? La reacción inmediata en nosotros por la situación frontal de los pensamientos de Dios. ¿Cuál sería la situación inmediata? No como Adán. ¿Cuál fue la reacción inmediata de Adán? Esconderse. ¿Cuál debería ser mi reacción inmediata? Acercarme a Dios y pedirle ¿qué? Perdón. Entonces aquí dice, así que, hijitos míos, continúen viviendo en Cristo. Entonces, ¿cuándo voy a tener miedo? Haciendo la pregunta. Cuando no vivo con Cristo. Si vivimos así, no tendremos ningún miedo. Entonces, cuando vives sin Cristo, ¿qué tienes? Miedo. Miedo que te pesque, miedo que estés, si viene el Señor, ¿qué voy a hacer? No. Ni pasaremos vergüenza ante Él cuando regrese. Si ustedes saben que Cristo es bueno, también saben que todo aquel que hace lo bueno es hijo de Dios. O sea, el miedo es terrible. Proverbios 3:24. Cuando te acuestes, no tendrás temor. ¿Pero qué temor? Porque yo quisiera acostarme con temor. ¿Está bien lo que estoy diciendo o no? Yo quisiera acostarme con temor. ¿Pero qué temor? El yaré, el de reverencia, el de asombrarme, el de amarle a Dios. Pero este no es el yaré, es el pacad. Terror, espanto, susto. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor, yaré, de pavor, pacad. Es un miedo cambiado, repentino, ni la ruina de los impíos, cuando viniera. Ahora, ¿qué hacía la amígdala? Les dije, no, era temor repentino, sin lógica, sin pensamiento, rápido se metía. Y esos miedos sí pasan. Tengo que descansar en la palabra. ¿Hay miedos así? Sí. Sofonías 3:13, leíto, por favor, ayúdame. Amén. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Este ya es jarad, es otro miedo. Esa palabra jarad es temblar con terror, atemorizar, espanto, estremecer. ¿Alguien ha dormido con, qué se llaman esas pastillas para dormir? Diazepam, ¿qué más son? Que tienes que tomar la cuarta parte. Yo un tiempo he dormido con eso porque no podía dormir. El remedio fue más grave que la cura después, casi me vuelvo loco. Pero la Biblia está diciendo aquí, no vas a temer. Tú acostate y dormí. El jarad ni el pajad va a venir a tu vida, porque vas a descansar en las promesas de Dios, ¿ya? Dormirán y no habrá quien los atemorice. A ver, vayamos con otra. Arlet.
Sí, sí, sí. No temerás, Yaré, el terror Pacad. nocturno, Yaré, Esta la hemos visto hace rato. Hay cualquier cantidad de miedos, pero dice bien, no temas. Nati. ¿Sí? con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, Yaré, y de temor le porque no se separarán. Este es otro terror. Este que se llama Mejita. A ver, lo veremos. Isaías 54:14. Ya con eso, ¿cuántos miedos hemos visto? ¿Ese miedo te gusta? ¿El Mejita? Mijita. A ver, vamos. 8 miedos ya son a ti. Pucha. No temerás, allá está del temor. Mejita. Disolución, ruina, consternación, calamidad, debilidad, desmayo, destrucción, espanto, quebrantamiento, temor. ¿Cuántos miedos siempre tiene el enemigo? Pero Isaías dice, no, más bien te voy a adornar, vas a estar lejos de la opresión, porque no va a venir el Mejita. Tranquilo, descansa en el Señor. Y a partir de aquí yo entiendo algunas cositas para cerrar. Juanqui. Génesis 42:26. Las bendiciones de tu padre han sobrepasado las bendiciones de mis antepasados hasta el límite de los collados eternos. Sean ellas sobre la cabeza de José y sobre la cabeza del consagrado de entre tus hermanos. Cada vez que ponían aceite ponían en la cabeza, porque el aceite tipifica unción, libertad, purificación. Y cuando tienes esto, ¿qué va a pasar con las bendiciones? Van a sobrepasar a las bendiciones que has tenido de tus padres. Las bendiciones de tu padre han sobrepasado las bendiciones de mis antepasados. Entonces, si Dios ha bendecido a tu padre, ¿cómo lo va a hacer con tus hijos? Va a sobrepasar. Pero ¿qué tiene que haber en su cabeza? Aceite. ¿Y qué es el aceite? Si no es el Espíritu Santo, pero en la cabeza es conocimiento, mente. A ver, otro en la cabeza. A ver, Mishu. Levítico 14:29. Y lo que sobrare del aceite que el sacerdote tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, para reconciliarlo delante del Señor a la nación de la. Si es para explicar, ¿no? Esto era un leproso. Entonces, ¿dónde le echaban el aceite? En la cabeza. ¿Para qué? Para purificarlo. Y la lepra es pecado. Entonces el aceite me está hablando de esa presencia de Dios, pero en contenido, en palabra, hermanos. Otra. ¿Quién me lo quiere leer? Daniel. Levítico 26:13. Yo, Yahvé, vuestro Dios, que os sacó de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus esclavos. Yo rompí las columnas de vuestro yugo, y os he hecho andar con la cabeza erguida. Pensamiento de esclavitud. Cuando tienes palabra de Dios, ¿cómo caminas? Con la cabeza erguida. Con la cabeza erguida. Dios quiere eso, pero cuando estás sin palabra, estás agachada la cabeza. Vamos a otra. Esther. Éxodo 12:9. No comeréis del cordero nada crudo, ni cocido en agua, sino asado al fuego, con su cabeza, sus piernas y sus entrañas. ¿Te acuerdas esto cuando hemos enseñado qué significa? ¿Alguien que se acuerde? Esta era en la cena pascual. Se comía el cordero, las piernas, no se quebraba el hueso, nada, pero la orden ¿cuál era? Comer la cabeza. ¿Por qué? ¿Qué más? Abrías la cabeza, te comes el cerebro, ya. ¿Qué más? Ver como Cristo, oír como Cristo, percibir como Cristo, hablar como Cristo. Si comes las patitas del cordero, también. Pero en este caso hablo de la cabeza. Entonces, en la Pascua sí se tenía que comer, no solamente, sino hasta todo. Pero algo que dice Dios, tienes que comer la cabeza.
y sus piernas y sus entrañas. Eso ya es otro tema, ¿no? Pero lo que dice Nati, cuando como sus piernas camino como Cristo. ¿Y sus entrañas qué sería? Sí, vamos. Sentir como Cristo, sus emociones guardadas. Adams. Por lo cual la mujer debe tener una señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles, señal del conocimiento de la autoridad de la iglesia. Yo lo estoy explicando, ¿no? Otra de las bendiciones que hay en la palabra es que tenga señal de autoridad. No es algo que uno quiere, pero cuán importante es tener señal de autoridad, hermanos. Cuán importante. Ahora, dentro de la cultura, las mujeres siempre tenían que tener un velo. Algunas iglesias todavía lo tienen, que es señal de autoridad, ya que están en autoridad bajo su esposo. Y el esposo igual está bajo la autoridad de Dios. Pero aquí, hablando de la iglesia, tiene que tener señal de autoridad. Y cuando la iglesia tiene señal de autoridad en la cabeza, el enemigo no lo va a atacar, o sea, porque el enemigo lo que hace es desnudar con Adán y Eva, sacarlos de cobertura. Es algo que les digo, hermanos, no hay mucho problema, pero sométanse, sujétense a sus autoridades, nunca lo olviden, porque tenemos que tener señal de autoridad, si no el enemigo va a atacar a nuestras vidas. Ya, eso es el final. Con esto entramos al sexto león, por fin. Y al quinto león sí que nos echa sufrir harto, ¿ya? La próxima hablamos del sexto león. Por favor, algún comentario, correcciones también, preguntas, análisis. Casi ha sido como reforzar todo lo que hemos hablado de estas citas. Mañana evangelismo, vámonos temprano. Ya, ¿no? Sí, cerramos. Dios nos ayude con los miedos. Creo que la manera de vencer es entregarlo al Señor. Él ya lo venció en la cruz, ¿no? Y a mí lo que más me ha gustado es que Dios, aún a mis descendientes, les ha dado la autoridad de cerrar las puertas. Y la bendición va a ser más sobreabundante en mi vida que la que ha sido mi padre, si tengo señal de autoridad, si me unge, si me purifica. Dios tiene mucha bendición en mi vida. Amén. Señor, gracias por esta noche. Gracias. Tendríamos tanto que hablar todavía, pero Señor, nos has hablado mucho. Gracias, papito. Te pido ahora, Señor, que cuando entremos al otro tema también nos vayas perfeccionando, llenando de tu palabra, Señor. No permitas que la palabra nunca salga de mi cabeza. Señor, quiero comer el cordero entero para ver como tú, para oír como tú, para percibir como tú, para hablar como tú, Señor. Permíteme tener tus pensamientos, porque el miedo es una parte que está todavía ahí. A veces tenemos miedo de cualquier cosa. Permítenos enfrentarlo, pero en tu palabra. No enfrentarlo, Señor, sin tu palabra, porque eso nos traería peor caos. Gracias, Señor, porque en ti hay solución y hay respuesta para todas las cosas. Bendice esta noche, Dios. En tus manos lo entregamos, en tus manos encomendamos, Padre. Y te encomendamos el evangelismo de mañana, Señor. Por favor, haz tu voluntad. Muestra tu gloria, Señor. Y el evangelismo en Viacha, Señor, muestra la gloria tuya, Señor. Te agradezco, papito, y te bendigo. Y te entrego toda mi vida y la vida de mis hermanos, para que nuestro entendimiento cada vez sea renovado en ti, Señor. Gracias, Padre. Una vez más, agradecidos a ti, te damos toda la gloria, toda la honra por siempre y para siempre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Juanqui. Bueno, ahí mismo, ¿no?